Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Percy Jackson y los dioses griegos. De Rick Riordan. Esto me fabrica una llama dorada. Bueno, en realidad no, pero debería. Si queréis ver fotos de Festo de bebé, me temo que no estáis de suerte. Cuando nació era tan feo que su amorosa madre, lo lanzó Olimpo abajo como si fuera una bolsa de basura. Si alguien le hubiera sacado una foto, en ella se habría visto al pequeño y feucho Hefesto desplomándose entre las nubes con cara de sorpresa, como diciendo, «Mami, ¿por qué? ¿Qué pasó después?» Bueno, esperaba no ver nunca más al crío. Sin embargo, Hefesto acabó volviendo como un boomerang y le pegó un buen porrazo en la cabeza a su madre. Adoro a este tío. El bebé Hefesto cayó al mar, donde lo rescató la jefa de las Nereidas, los 50 espíritus marinos, Tetis. Ella es la chica que después liberó a Zeus cuando los dioses lo ataron. En fin, que a Tetis le dio pena al pobre bebé y decidió criarlo en una cueva submarina secreta. No le importaba que fuera feo. Vivía entre medusas, anguilas y rapes, así que no creía que Festo tuviera tan mala pinta. Sí, tenía las piernas deformes y demasiado escuálidas para soportar su propio peso sin muletas o aparatos ortopédicos. Era demasiado peludo y tenía que afeitarse unas 5 veces al día, incluso de bebé. Tenía la cara roja y llena de bultos, como si durmiera dentro de una colmena de abejas africanas asesinas. Sin embargo, la parte superior de su cuerpo era fuerte y saludable. Tenía manos hábiles y era sagaz. Al crecer, desarrolló un verdadero talento para la construcción y la artesanía, como los cíclopes mayores. Si le dabas al crío un cubo de Lego y volvías al cabo de una hora, te había hecho un misil balístico de largo alcance que funcionaba de verdad. Menos mal que Tetis no quería dominar el mundo, sino tener joyas. Hizo que Festo le fabricara intrincados collares de oro, elegantes pulseras de perlas y coral, y coronas de neón que se iluminaban y mostraban distintos mensajes, como «Feliz Año Nuevo» o «Ponga aquí su anuncio», así que cuando iba a las fiestas era la que llevaba siempre las joyas más relucientes. Hefesto se pasó 9 años bajo el océano como herrero personal de Tetis. Disfrutaba con el trabajo y adoraba a su madre adoptiva, pero también deseaba vengarse de ella. En su tiempo libre, trabajaba en un mueble especial, un regalo peligroso para su peligrosa madre, y soñaba con el día en que regresara al Olimpo. Finalmente terminó su proyecto y se despidió de Tetis. Querida madre adoptiva, le dijo, arrodillándose a sus pies, lo que no le resultaba sencillo, dado que tenía las piernas torcidas, atrofiadas y envueltas en aparatos ortopédicos dorados. Debo regresar a casa y ocupar mi lugar entre los dioses. Tetis siempre había sospechado que llegaría aquel día, pero igualmente se puso a llorar. No te apreciarán, le advirtió. Solo te juzgarán por tu aspecto. Entonces es que son idiotas, respondió Hefesto. Me da igual lo que piensen los demás. Mi madre me tiró por la ventana y tiene que pagar por ese insulto. Tetis no podía discutírselo, así que le deseó buena suerte y el dios se embarcó en su viaje al Olimpo. Subió a la montaña en burro porque le gustaban los burros. Eran feos y tosudos, cómicos, pero fuertes y robustos. Hefesto se veía reflejado en ellos. Y si se te ocurría subestimar o maltratar a un burro, lo más seguro era que te saltara los dientes de una cosa. Detrás de Festo avanzaba muy despacio toda una caravana de mulas cargadas de regalos especiales para los dioses. Hefesto se dirigió directamente a la sala del trono del Olimpo, y los demás dioses guardaron silencio, asombrados. ¿Quién es ese?, preguntó Ares. Era un grito. No puede ser, dijo. Madre, exclamó Hefesto, sonriendo. Soy yo, Hefesto. A Zeus se le atragantó el néctar. Acaba de llamarte madre. Hefesto se bajó del burro, haciendo crujir sus aparatos ortopédicos. Oh, ¿nunca te he hablado de mí, padre? En realidad, Zeus no era su padre, ya que él había creado al bebé ya sola, pero Hefesto decidió no detenerse en los tecnicismos. Seguramente se le pasó, añadió Hefesto, esbozando una sonrisa grotesca. Verás, Hera me dejó caer de lo alto del monte Olimpo cuando era un bebé. Pero tranquilos, queridos padres, que, como veis, sobreviví. Oh, dijo Hera.
¡Qué bien! Hefesto les contó su historia, que se había criado en el fondo del mar y tal. Y he traído regalos. Anunció, bajando los grandes paquetes que cargaban sus mulas. Tronos nuevos para todos. ¿Tronos? Exclamó Ares, que se levantó de un salto, emocionado. Los otros dioses fueron algo más precavidos, pero se entusiasmaron bastante cuando vieron los resultados de la destreza de Hefesto. Para Zeus había un asiento de oro macizo con reposavasos en los brazos, apoyo lumbar y armazón para rayos incorporado. El trono de Deméter estaba hecho con tallos de trigo de oro y plata. Poseidón recibió una silla de capitán de barco con un hueco para el tridente y la caña de pescar. El trono de hierro de Ares estaba tapizado de cuero y tenía muchos pinchos incómodos y alambre de espino en los reposabrazos. Me encanta, dijo Ares. Es cuero corintio. En realidad es piel mortal, respondió Hefesto. A Ares se le empañaron los ojos. Es el regalo más bonito. No tengo palabras para. Todos los tronos nuevos de los dioses eran completamente adaptables y con ruedas, así que los olímpicos acabaron rodando por el palacio y girando en sus asientos. ¿Los has hecho tú? Preguntó Apolo mientras acariciaba el respaldo de su sillón, que tenía forma de arpa gigante. ¿Son increíbles? Pues sí, respondió Hefesto. Soy el dios de los herreros y los artesanos. Puedo fabricar casi de todo. Sonrió Aera. Madre, ¿no vas a probar tu trono? Hera se hallaba al lado de su nuevo asiento, que estaba hecho de adamantino, un metal superfuerte, de un reluciente blanco translúcido, una especie de mezcla de plata y diamantes. Aquel trono era lo más bonito que había visto en su vida, pero temía sentarse en él. No podía creerse que Festo se portara tan bien con ella. No obstante, los demás dioses estaban dando vueltas por la sala, pasándoselo en grande, así que cedió. Muy bien, muy bien, hijo mío. El trono es precioso. Se sentó. Al instante, unos cables invisibles la sujetaron con tanta fuerza que le impedían respirar. Ah, resopló. Intentó cambiar de forma, pero sin éxito. Cuanto más se resistía, más la apretaban los cables. Trató de relajarse. Los cables invisibles la estrujaron hasta que se quedó pálida, se le salieron los ojos de las órbitas y todo el licor de su cuerpo se le acumuló en las manos y los pies. ¿Madre? Preguntó Ares. ¿Por qué estás tan quieta? ¿Y por qué se te han hinchado los pies y las manos y despiden un brillo dorado? Ayuda, logró gemir ella. Los dioses se volvieron hacia Festo. Vale, masculló Zeus, ¿qué has hecho? Hefesto arqueó las pobladas cejas. Bueno, padre, creía que lo aprobarías. Ahora tendrás una mujer mucho más silenciosa. De hecho, no volverá a levantarse de esa silla. Hera chilló, alarmada. Me lanzaste por la ventana, le recordó Hefesto. Era feo, un tullido, así que me tiraste montaña abajo. Quiero que lo pagues con tu sufrimiento, querida madre. Piensa en todo lo que podría haber hecho para ti si me hubieras tratado bien. Entonces quizá comprendas que tiraste algo valioso, que nunca hay que juzgar aún. Dios por su aspecto. Tras decir aquello, Hefesto se acercó cojeando a su burro y lo ensilló para marcharse. Ninguno de los otros dioses intentó detenerlo. Quizá temieran que sus tronos estallasen o que de sus asientos brotaran cuchillas de batidoras industriales. Hefesto bajó al mundo mortal y se estableció en una de las ciudades griegas. Allí fabricó herraduras, clavos y otros objetos sencillos que no requerían demasiado esfuerzo. Esperaba que la venganza lo hiciera sentir mejor, pero no fue así, se sentía aún más vacío y enfadado que antes. Mientras tanto, en el Olimpo, los otros dioses se habían cansado de oír a Hera gimotear. Lo intentaron todo para liberarla, cizallas, rayos, grasa de bacon, 3 en 1. Todo fue inútil. Al final, Zeus dijo: Ya basta. Ares, ve a buscar a tu hermano Hefesto y convéncelo de que libere a tu madre. Ares esbozó una sonrisa cruel. Oh, lo convenceré, no te preocupes. Ares preparó su carro de guerra. Se puso su flamígera armadura dorada y cogió su lanza ensangrentada y su escudo manchado de vísceras. Sus hijos, Fobos y Deimos, engancharon los caballos que echaban fuego por la nariz y salieron todos juntos.
Atravesaron la ciudad de los mortales sembrando el pánico y aplastando a todo el que se les ponía delante. Irrumpieron en el patio de la herrería de Hefesto, donde el dios lisiado estaba arreglando una tetera. Los caballos se encabritaron y echaron fuego por la nariz. Fobos y Dimos desencadenaron oleadas de terror que provocaron 65 ataques al corazón en el barrio. Ares apuntó con la lanza a Hefesto. Suelta era inmediatamente. Hefesto levantó la mirada. Lárgate, Ares, le dijo, y siguió arreglando su tetera. Fobos y Dimos se miraron con perplejidad. La lanza de Ares vaciló, ya que esperaba una reacción distinta. Volvió a intentarlo. Suelta a Hera o enfréntate a mi ira. Sus caballos resoplaron fuego sobre Hefesto, pero las llamas solo le hicieron cosquillas. El dios herrero suspiró. Ares, en primer lugar, las amenazas no me gustan. En segundo lugar, ¿te crees fuerte solo porque peleas mucho? Prueba pasarte el día trabajando en una forja. Como vuelvas a amenazarme, te demostraré lo que es ser fuerte. Hefesto flexionó los brazos para que le viera bien los bíceps. En tercer lugar, continuó, soy el dios del fuego. Tengo que serlo, ya que me gano la vida fundiendo metal. He forjado armas de hierro y bronce en el núcleo de volcanes submarinos, así que no pretendas asustarme con tus ponis. Hefesto hizo un gesto con la mano en dirección a Ares, como si espantara una mosca. Se alzó del suelo una rugiente cortina de fuego y anegó el carro del dios de la guerra. Cuando las llamas se extinguieron, las crines de los caballos estaban chamuscadas, las ruedas se habían convertido en óvalos planos, y Fobos y Dimos tenían la piel cubierta de una fina capa de carbón y se les habían derretido los cascos sobre las cabezas, como huevos fritos. La armadura de Ares humeaba. El precioso penacho de su casco de guerra estaba ardiendo. Última oportunidad, le advirtió Hefesto, vete. Ares se volvió y huyó. Su carro iba traqueteando sobre las ruedas torcidas, dejando un inequívoco olor a dios de la guerra a la brasa. Los olímpicos probaron distintas tácticas para convencer a Hefesto de que liberara a su madre. Enviaron a varios embajadores. Pero no lograron convencerlo. En el Olimpo, Zeus alzó las manos y suspiró. Bueno, supongo que Hera tendrá que quedarse para siempre en ese maldito trono. HMPPH. Dijo Hera, el licor hacía que su rostro emitiera un brillo dorado. Entonces apareció el héroe más inesperado, Dioniso, el dios del vino. No te preocupes, le dijo a Zeus. Yo sé cómo tratar a Hefesto. Los otros dioses se quedaron mirándolo. ¿Tú? Dijo Ares. ¿Y qué vas a hacer tú? Amenazarlo con un buen Sardena. Ya lo verás, respondió Dioniso, sonriendo. Dioniso bajó volando a la tierra y empezó a frecuentar la herrería. No exigió nada a Hefesto, no lo amenazó ni le hizo chantaje emocional. Se limitó a charlar con él, a contarle historias graciosas y a ser agradable. Bueno, mi experiencia con el señor D es muy distinta, pero, al parecer, podía ser encantador cuando se lo proponía. Antes había sido mortal y llevaba poco tiempo como dios, así que no se lo tenía tan creído como los otros olímpicos. No le importaba relacionarse con humanos y herreros feos. Se llevaba bastante bien con Hefesto. Tras varias semanas pasando tiempo juntos, Dioniso dijo: Tío, trabajas demasiado, necesitas un descanso. Me gusta trabajar, masculló Hefesto. Lo cierto era que cuando estaba en la herrería se olvidaba del dolor. A pesar del éxito de su venganza contra Hera, Hefesto no se libraba de su rabia y su amargura. Seguía siendo un dios marginado, tan infeliz como antes. Esta noche te llevaré por ahí, le dijo Dioniso. Nos iremos de tabernas, y te enseñaré una cosita que he inventado, se llama vino. ¿Es una máquina?, preguntó Hefesto con el ceño fruncido. Bueno, empezó a decir Dioniso, con un brillo en los ojos. Tiene su utilidad, ya lo verás. Vale, chicos, el vino es alcohol. Una bebida para mayores. Señor Percy Jackson, diréis, ¿no podemos beber un poco de vino? No, no, chicos. El vino es peligroso. Que no me entere yo de que alguno de vosotros bebe vino hasta que tenga, al menos, 35 años. Y entonces también deberéis tener una receta médica y el permiso de vuestros padres. Y bebé con moderación, como un trago al mes o así.
Y no manipuléis maquinaria pesada con una copa en el cuerpo. Bueno, creo que con esto cubrimos el tema legal. Sigamos con la historia. Aquella noche, Dioniso se llevó a Hefesto de copas. Hefesto enseguida se puso a llorar y a contarle toda su vida y milagros a Dioniso. Te, te quiero, tío, sollozaba Hefesto. Nadie más me comprende. Bueno, salvo estos tíos, asintió Dioniso, comprensivo. Debe de haber sido difícil vivir en el fondo del mar, rechazado por tu propia madre. Ni te lo imaginas. Hefesto se sorbió los mocos, buscando la palabra correcta. Fue duro. Exacto, repuso Dioniso. ¿Sabes qué te haría sentir mejor? Más vino. Aventuró Hefesto. Bueno, seguramente. Pero también perdonar. ¿Cómo? ¿Ahora? Era puede ser una bruja, dijo Dioniso. Créeme, lo sé, pero somos familia, somos dioses. Tenemos que permanecer unidos. Hefesto miró dentro de su copa, con los ojos viscos. Me tiró a la basura como si fuera una bujía rota. No, no sé muy bien lo que es eso, respondió Dioniso, pero no puedes guardarle rencor toda la vida. Si te lo guardas dentro, bueno, hasta el mejor vino acaba convirtiéndose en vinagre. La venganza te ha hecho sentir mejor. Pues no, contestó Hefesto, frunciendo el ceño. Necesito más vino. No, se negó Dioniso con energía, y eso que negarle una copa a alguien no era propio de él. Tienes que regresar al Olimpo conmigo ahora mismo y liberar a Hera. Sé el bueno de la película. Demuéstrales a todos que eres mejor que ella. Hefesto gruñó, masculló y maldijo su cuenco de cacahuetes, pero acabó dándole la razón a Dioniso. Regresó en burro al Monte Olimpo, un peligro, porque podrían haberle puesto una multa por montar en estado de embriaguez. Por suerte, llegó sano y salvo, con Dioniso caminando junto a él. Hefesto se acercó a Hera, y los otros dioses se reunieron a su alrededor. Madre, te perdono, dijo Hefesto. Te dejaré libre, pero tendrás que prometerme una cosa, se acabó lo de lanzar bebés por la ventana. Todas las personas tienen cosas buenas, a pesar de su aspecto. ¿Estás de acuerdo? MMPHH, respondió Hera. Hefesto activó el interruptor de apagado oculto en la parte trasera del trono y liberó a Hera. Según algunas historias, Hefesto exigió un precio por soltar a Hera. Supuestamente, Poseidón, que odiaba a Atenea, sugirió que Hefesto pidiera a Zeus la mano de la diosa de la sabiduría, y por eso Hefesto la persiguió en aquel infame incidente del pañuelo. No, no puedo confirmarlo. Yo creo que Hefesto simplemente se cansó de guardarle rencor a su madre. Después de aquello, Dioniso y él siguieron siendo muy buenos amigos, y Hefesto y Hera dejaron a un lado sus rencillas. De hecho, cuando Hefesto volvió a meterse en un lío, fue por ayudar a su madre. Avanzamos rápidamente hasta el momento en que los dioses se rebelaron contra Zeus. Como recordaréis, o quizá no, cuando Zeus se liberó, castigó a la chusma rebelde. Apolo y Poseidón perdieron su inmortalidad durante un tiempo. Hera cayó atada y colgada sobre el abismo. Hefesto no tomó partido. La rebelión le había parecido una idea estúpida, pero nadie se molestó en pedirle su opinión. Por tanto, Zeus no lo castigó. De todos modos, al dios herrero no le pareció bien que ataran a su madre y la colgaran así del abismo, como un cebo vivo. Hefesto la oía gritar día y noche. Le molestaba que Zeus pudiera atar a Hera y nadie protestase, porque cuando la ató él, todo lo trataron como si fuera un horrible villano. Y quizá, solo quizá, Hefesto empezara a querer un poquito a su madre, al menos, lo suficiente como para no querer verla colgando sobre la boca de Caos. Una noche no pudo soportarlo más, salió de la cama, cogió su caja de herramientas y fue a salvarla. Con la ayuda de algunos ganchos arrojadizos, un arnés de seguridad, unas tenazas de podar, cuerda y, por supuesto, cinta adhesiva, consiguió descolgarla de allí y ponerla a salvo. Hera se mostró sumamente agradecida. Sollozó, abrazó a Hefesto y prometió no volver a decirle que era feo o asqueroso. Zeus no estaba tan contento. Cuando descubrió lo que había sucedido, entró en el cuarto de Hefesto, rodeado de una aura crepitante de electricidad y con el rostro oscuro como un nubarrón. Sin mi permiso. Bramó. Vas a aprender a respetar mi autoridad. La mayoría de los padres gritan mucho, te castigan sin salir o te quitan la Xbox.
Zeus agarró a Hefesto por el tobillo, lo tiró al suelo y lo arrastró hasta la ventana más cercana. Hefesto era fuerte, pero tenía piernas débiles. Una vez desequilibrado, no podía defenderse demasiado bien. Además, Zeus estaba cuadrado. Hacía unas 6 horas a la semana de musculación de la parte superior del cuerpo. Sayonara, manitas. Chilló, y lanzó a Hefesto montaña abajo, otra vez. Hefesto tardó un día entero en caer, con lo que tuvo tiempo de sobra para meditar sobre por qué le habían tocado unos padres tan horribles. Al final se golpeó contra el suelo de la isla de Lemnos con un «pumba» enorme. El impacto no mejoró el ya de por sí lamentable estado de su cuerpo. Deforme, sus piernas lisiadas y su feo rostro. Se rompió todos los huesos de su cuerpo inmortal y se quedó allí tirado largo rato, incapaz de hacer nada que no fuera sentir un dolor cegador, ardiente y agudo. Al final lo encontró una tribu llamada los Sintias, unos tipos que no eran griegos y que se ganaban la vida como piratas en la costa del Egeo. Tenían mala reputación entre los griegos, pero fueron amables con Hefesto. Cargaron con él hasta su pueblo y lo cuidaron lo mejor que pudieron. Por ello, Hefesto se convirtió en su dios protector. Montó un taller nuevo en Lemnos e hizo de él su cuartel general. Durante varios siglos, los griegos visitaron Lemnos para ver el lugar donde Hefesto cayó por segunda vez. Creían que la tierra de aquel lugar tenía unas propiedades curativas asombrosas, tal vez por todo el licor divino que absorbió el suelo. Un poco de lodo de Lemnos en la piel, y tus moratones desaparecían, tus heridas se curaban. Se creía que aquella tierra curaba incluso del veneno de serpiente. Así que la próxima vez que os muerda una cobra, no os preocupéis. Comprad un billete a Lemnos y comeos un puñado de tierra. Seguro que os ponéis bien. Hefesto se curó. Al final regresó al Olimpo. Después de aquello, Zeus y él mantenían las distancias, pero los dos hacían como si el incidente del sayonara, manitas, no hubiera sucedido. Supongo que Zeus lamentaba haberse pasado, mientras que Hefesto no quería tentar a la suerte. Estaba empezando a cansarse de que lo tiraran montaña abajo. Hefesto se pasaba casi todo el tiempo en sus talleres de Lemnos, bajo el océano o en otras islas del Mediterráneo. En los lugares donde se podía ver un volcán borbotando, humeando y escupiendo lava, era bastante probable que Hefesto estuviese por allí, calentando sus forjas. Como utilizaba volcanes para alimentar el fuego de sus talleres, Hefesto era el dios de los volcanes. De hecho, la palabra volcán procede de su nombre romano, Vulcanus o Vulcano. Y no es uno de esos tíos de orejas puntiagudas que salen en la Guerra de las Galaxias. ¿O es Star Trek? Siempre me confundo. Su animal sagrado era el burro, claro, aunque también le gustaban los perros. Su pájaro favorito era la grulla, seguramente porque tenía unas piernas esmirriadas que no encajaban con el resto de su cuerpo, como le pasaba a cierto herrero. Lo que más fama daba a Hefesto era su destreza en la forja. Si leéis a los escritores griegos antiguos, los tíos se pasan páginas y más páginas describiendo los escudos y armaduras que fabricó Hefesto, sus colores, su decoración, el tamaño de las arandelas que había usado, cuántos clavos llevaba cada cosa y z. Lo siento, me duermo solo de pensarlo. Me limitaré a lo fundamental, pero debéis saber que Hefesto era muy bueno en lo suyo. Hizo tronos para todos los dioses, y la mayoría iban sin trampa. Construyó una flota de trípodes mágicos, mesas de 3 patas con ruedas que se desplazaban por el monte Olimpo, llevando a la gente bebidas, aperitivos o lo que fuera. Si estabas en el monte Olimpo y decías, vaya, ¿dónde he puesto mi iPhone? Seguro que aparecía uno de esos trípodes, te abría su cajón y, ala, allí estaba el móvil. Eran bastante útiles, aquellos pequeñines. Hefesto también fabricaba las mejores armaduras y armas. Sí, los cíclopes mayores y los telquines eran buenos artesanos, pero nadie podía igualarse al dios herrero. Heracles, Aquiles y todos los grandes héroes griegos solo utilizaban equipamiento de la marca Hefesto. Y no creo que Hefesto les pagara por la publicidad. Fabricó unos carros para los olímpicos que tenían mejor suspensión, tracción a las 4 ruedas, cuchillas giratorias en las ruedas y todo tipo de paquetes de mejoras opcionales. Diseñó de todo, desde joyería hasta palacios. A un tío, el rey de Quíos, le construyó una mansión subterránea completa, como si fuera un búnker secreto. Pero la especialidad de Hefesto eran los autómatas, criaturas mecánicas que, básicamente, fueron los primeros robots. En su taller, Hefesto tenía un puñado de mujeres mecánicas de oro que le servían de ayudantes.
También fabricó 4 para el templo de Apolo, para que pudieran cantar sus alabanzas a 4 voces. Para el rey Alcínoo, Hefesto fabricó un par de perros guardianes metálicos, uno de oro y otro de plata, que eran más listos y más crueles que los perros auténticos. Para el rey Laomedonte fabricó una vid dorada que crecía de verdad. Para el rey Minos, un soldado metálico gigantesco llamado Talos que patrullaba los límites de palacio día y noche. Caballos de metal, toros de metal, gente de metal. De todo. Si alguna vez me convierto en rey, fijo que le pido un ejército de gigantescas llamas doradas que escupan ácido. Vale, lo siento. Me distraí otra vez. Lo siguiente que debería contaros es cómo reaccionó Hefesto cuando descubrió que su mujer, Afrodita, lo engañaba. Es una historia bastante triste y no sale ninguna llama, pero Afrodita y Ares acaban humillados, y eso siempre gusta. Afrodita no quería casarse con Hefesto. Para la diosa del amor eran muy importantes las apariencias, y la de Hefesto era pésima. Hefesto intentó ser un buen marido. Dio igual. En cuanto se casaron, Afrodita empezó una aventura con el dios de la guerra, Ares, y daba la impresión de que Hefesto era el único que no lo sabía. ¿Por qué estaba tan en la inopia? No lo sé. Tal vez deseara creer que Afrodita podía amarlo. O quizás supusiera que, si hacía lo correcto, lo conseguiría. Desde luego, se daba cuenta de que los demás dioses cuchicheaban y se reían a sus espaldas, pero estaba acostumbrado. Empezó a sospechar cuando Afrodita tuvo su primer hijo. Hefesto esperaba que el bebé estuviera lisiado, como él, o que al menos heredara algunos de sus rasgos, la cabeza deforme, la cara llena de verrugas, tal vez una barba. Pero el bebé, Eros, era perfecto, guapo y atlético. También guardaba un asombroso parecido con Ares. Vaya, pensó Hefesto. Qué raro. El siguiente hijo de Afrodita fue una niña llamada Armonía, y tampoco se parecía en nada a Hefesto. El herrero empezó a sentirse incómodo. Cada vez que se refería a Armonía como, mi hija, le daba la impresión de que los demás dioses se aguantaban la risa. Y porque intercambiaban miradas cómplices Afrodita y Ares. Al final, el titán del sol, Helios, sintió lástima de Hefesto. Helio lo veía todo desde su carro solar, el imán de las nenas, en lo alto del cielo, incluso lo que habría preferido no ver, así que sin duda fue testigo de que Afrodita y Ares eran, más que amigos. Una noche pilló por banda a Hefesto y le dijo: Tío, no es fácil decirte esto, pero tu mujer te está engañando. Para Hefesto fue como si le golpearan la cara con una masa de 3 kilos, una de esas tan monas con mango de fibra de vidrio y cabeza de doble cara de acero forjado a martinete. ¿Qué me está engañando? Preguntó. Imposible. Posible, respondió Helios con gesto grave. Lo he visto en persona. Que no estaba mirando, Pero, bueno, costaba no verlos. El titán del sol le explicó que Afrodita y Ares solían entrar a escondidas en el piso de Hefesto mientras el dios herrero trabajaba en la forja. Allí mismo, en su propio dormitorio, habían sido pero que muy traviesos. Era como si el corazón de Hefesto volviera a forjarse. Se derritió de tristeza, se recalentó de rabia, y después se enfrió y se endureció para convertirse en algo más fuerte y afilado. Gracias por la información, le dijo a Helios. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Quieres que les provoque una quemadura grave? No, no, yo me encargo, respondió Hefesto. Hefesto regresó a sus forjas y fabricó una red muy especial. Creó filamentos de oro tan finos como telarañas, pero tan fuertes como cables de puente. Los embrujó. Para que se pegaran a todo aquello que capturasen, para que se endurecieran más deprisa que el cemento y mantuvieran inmóvil a su presa. Fue cojeando hasta su dormitorio y tejió la red encima de los 4 altos postes de la cama, de modo que colgara sobre ella como un toldo invisible. Después colocó sobre las sábanas una cuerda de trampa que se activaba con la presión. Entonces arrastró su cojer hasta el salón, donde Afrodita leía la novela erótica de Moa. Cielo, me voy a Lemnos, anunció Hefesto. Puede que pase allí unos días. Ah, ¿sí? Dijo ella, levantando la mirada de la novela. ¿Has dicho unos días? Sí. Te echaré de menos. Adiós. Afrodita sonrió. Vale, que te diviertas. Hefesto preparó su caja de herramientas, ensilló el burro y se marchó. Mientras tanto, Ares observaba desde un balcón cercano.
Cuando el dios de la guerra quedó convencido de que Hefesto se iba de verdad a Lemnos, bajó corriendo al piso del herrero, donde lo esperaba Afrodita. Hola, nena, le dijo. Me has echado de menos. Fueron al dormitorio, pero no tuvieron tiempo de ponerse demasiado traviesos porque, en cuanto se quedaron en ropa interior y se estiraron en la cama, la trampa saltó. La red dorada cayó sobre ellos y se les pegó como papel matamoscas. Los dos dioses forcejearon y chillaron. En serio, Ares tenía un grito más agudo que el de Afrodita. Pero estaban pegados a la cama, y no podían moverse ni cambiar de posición. Hefesto, que había dado media vuelta, entró hecho una furia en el dormitorio, hacha en mano. Papá está en casa, gruñó. Se le pasó por la cabeza ponerse en plan Cronos con ellos y convertir el dormitorio en una escena de película de terror, pero decidió no hacerlo. A Hefesto no se le ocurrió nada más traumático y vergonzoso que dejar a los amantes como estaban, atrapados infraganti, Afrodita con el maquillaje corrido y el pelo alborotado, las extremidades aplastadas sobre la cama en una posición extraña, como si se hubiera estrellado contra el parabrisas de un coche. Ares, que gritaba y gemía a su lado, no llevaba encima más que unos calcetines rojos y sus boxers de Hey, Joe. Hefesto entró en la sala del trono del Olimpo, donde los dioses se estaban reuniendo para comer. No comáis todavía, les dijo a todos. Tengo algo para vosotros, y a lo mejor os da ganas de vomitar. Intrigados, los dioses lo siguieron hasta el dormitorio, donde se quedaron mirando la nueva performance creada por Hefesto. ¿Veis? Así me pagan por ser buen marido. En cuanto me voy, estos dos empiezan con su ñaca. Mi propia esposa me odia porque soy feo y tullido, así que se enrolla a mis espaldas con este imbécil. Me dan ganas de vomitar. No es lo más asqueroso que habéis visto en la vida. Los otros dioses guardaron silencio. Hermes se puso a temblar, intentando controlarse. Zeus se decía, no me voy a reír. No me voy a reír. Entonces miró a Deméter y ya no pudo más. Búa, ja, 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 ja. Se dobló por la mitad, tan muerto de risa que temió que se le rompieran las costillas. Los demás dioses se le unieron. Boxers de Hey, Joe, gritó Apolo. Ay, es que no puedo. Ja, 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 ja. Afrodita, dijo Atenea entre risas, estás sencillamente encantadora. Los dioses no podían parar de reír. No tardaron en revolcarse por el suelo, secarse las lágrimas y hacer fotos con los móviles para subirlas a Tumblr. Al principio, Hefesto estaba furioso. Quería gritarles que se lo tomaran en serio, que estaba sufriendo, que lo habían humillado. Pero después respiró hondo y se dio cuenta, no, Afrodita y Ares eran los humillados. Los otros dioses se pasarían años contando aquella historia. Cada vez que los dos amantes entraran en la sala del trono, los olímpicos sonreirían con suficiencia e intentarían no reírse al recordar el pelo revuelto de Afrodita y los estúpidos boxers y los calcetines rojos de Ares. Cada vez que la gente contara historias vergonzosas en las reuniones familiares, aquella sería la número uno. Al cabo de un buen rato, los dioses lograron controlarse. Vale, dijo Poseidón, secándose las lágrimas. Ha sido divertidísimo, pero ya puedes soltarlos, Hefesto. No, refunfuñó él. ¿Por qué no lo convertimos en una exposición permanente? Zeus se aclaró la garganta. Hefesto, creía que habíamos decidido no volver a atarnos entre nosotros. Ya te has vengado. Ahora, libéralos. Hefesto miró a su padre con rabia. Vale. Afrodita puede irse, en cuanto me devuelvas todos los regalos que te hice para su dote. No quiero volver a verla en mi piso. No la quiero en mi vida. No se merece ser mi mujer. Zeus palideció. En aquellos días, si querías casarte con una mujer, tenías que entregar a su familia un montón de regalos llamados dote. Como, técnicamente, Afrodita no tenía padre, Zeus la había dado en matrimonio, lo que significaba que se había quedado con el botín de chuladas de Festo. Si éste exigía la devolución de la dote, significaba que el matrimonio había terminado, y también que Zeus tendría que devolver la tostadora de bronce, el juego de palos de golf, la tele de plasma y un montón más de juguetes divertidos. Esto, dijo Zeus, supongo que Afrodita podría quedarse en la red. Zeus. Lo regañó Hera. No le gustaba Afrodita, pero tampoco aprobaba que aprisionaran a las diosas. Vale,
respondió Zeus. Devolveré la dote a Hefesto. Afrodita queda oficialmente expulsada de la vida de Hefesto. Como si alguna vez hubiera estado en ella, masculló el dios herrero. Poseidón todavía parecía inquieto. A pesar de las diferencias que había tenido con Ares en el pasado, los dos solían llevarse bien. Se sintió en la obligación de defender al dios de la guerra, ya que nadie más lo hacía. También tienes que liberar a Ares, dijo Poseidón. Es lo justo. ¿Lo justo? Rugió Hefesto. Me deja como un imbécil en mi propio dormitorio, y tú me hablas de lo justo. Mira, lo entiendo, pero pide el precio que desees para saldar la deuda. Yo respondo por Ares. Lo pagará. Ares lanzó un gemido, pero no se atrevió a protestar. La red dorada empezaba a rasparle, y tenía la piel muy delicada. De acuerdo, dijo Hefesto. Si Poseidón garantiza el pago, adelante. Quiero 100 carretas cargadas de las mejores armaduras, armas y botines de guerra de su fortaleza, y lo elijo todo yo. Era un precio alto y doloroso, ya que a Ares le encantaba su botín de guerra, pero aceptó. Hefesto liberó a los dos amantes. Como esperaba, a lo largo de los siglos la historia se contó una y otra vez en la mesa del comedor del Olimpo, así que Ares y Afrodita fueron el blanco de todas las bromas. Afrodita y Hefesto no volvieron a vivir juntos. Estaban divorciados, técnicamente. No lo sé, pero lo cierto es que hasta entonces solo habían estado casados de palabra. Después de aquello, Hefesto mantuvo relaciones con otras mujeres con toda libertad. Tuvo hijos con muchas de ellas. Además, a partir de entonces odió a los hijos que Afrodita y Ares habían tenido juntos, aunque no se lo merecieran. Como muestra, un botón, Armonía. La he mencionado antes. Era la diosa menor que se convirtió en mortal y se casó con el rey Cadmo, y después los dos acabaron transformados en serpientes. Como si eso no fuera suficiente desgracia para toda una vida, Armonía también recibió un regalo de boda maldito de parte de Hefesto. La odiaba porque era un recordatorio constante de la aventura de Afrodita con Ares. Claro que no era culpa de Armonía, pero, oye, incluso los dioses más agradables, como Hefesto, podían ser unos imbéciles. Cuando Armonía se casó con Cadmo, Hefesto le fabricó un collar dorado como regalo de boda. Era la joya más bella que os podáis imaginar, repleta de piedras preciosas que parecían suspendidas como gotas en un delicado encaje de oro, pero también estaba embrujada con un sortilegio muy chungo. Le dio mala suerte a Armonía, lo que resulta obvio, ya que acabó convertida en serpiente, pero también se la pasó a sus descendientes. Todo el que llevó aquel collar, generación tras generación, sufrió tragedias terribles. No entraré en detalles, pero este episodio demuestra que Festo tenía un lado oscuro. Si alguna vez encontráis uno de sus collares, mirad si tiene algo grabado. Si dice, enhorabuena, Armonía, libraos de él inmediatamente. De- Después de Afrodita, la primera relación de Festo, despechado, fue con una diosa llamada Glaya. Era una de las Cárites. Y no me refiero a una ONG en plan Cáritas o algo así, no. Las Cárites eran tres hermanas divinas responsables de la elegancia y el placer. Eran criadas de Afrodita, así que tuvo que fastidiarle bastante que Festo saliera con Aglaya. Era como, sí, te he plantado y estoy saliendo con tu criada. Fastidiate. En fin, Hefesto y Aglaya tuvieron varias hijas divinas, y después Hefesto salió con unas cuantas princesas mortales y tuvo un montón de descendientes semidioses que se convirtieron en reyes de otras tantas ciudades griegas. Incluso coqueteó con una ninfa llamada Etna, que era la diosa del monte Etna, en Sicilia. Si no habéis perdido el hilo, sabréis que esa es la montaña con la que Zeus aplastó a Tifón, el gigante de las tormentas. No sé por qué Festo quiso salir con una ninfa de una montaña un poco chafada, pero tuvieron unos hijos llamados los Pálicos, que fueron los espíritus de los géiseres y las aguas termales. Si alguna vez vais al parque de Yellowstone a ver el famoso geyser de Old Faithful, acordaos de gritar. Festo os manda recuerdos. Llamad a vuestro padre más a menudo, sobagos. Los hijos más interesantes de Festo fueron los gemelos que tuvo con una ninfa del mar llamada Cabir. Los llamaban Cabiros por su madre, aunque sus nombres reales eran Halcón y Eurimedonte. Y no tenéis que recordar sus nombres para el examen. Si vuestro profesor os dice lo contrario, se equivoca. Los Cabiros se parecían mucho a Festo, es decir, que se les daba bien trabajar el metal y eran de una fealdad increíble. A veces los describen como enanos, aunque puede que solo parecieran pequeños al lado de su padre.
Lo ayudaban en sus fraguas de lemnos e incluso iban a la guerra en su nombre. Una vez cabalgaron hacia el este con Dioniso cuando éste fue a conquistar la India. Después se metieron en líos, y Hefesto tuvo que rescatarlos. ¿No sabíais que el dios del vino declaró la guerra a la India? Pues sí. Dentro de un momento os lo explicaré. Pero, ahora mismo, me apetece un poco de poesía. ¿Y a vosotros? ¿No? Bueno, pues mala suerte. Apolo se impacienta y quiere que escriba su capítulo, y como el chico de oro es el dios más guay del Olimpo, aunque él mismo también lo diga, no se le puede hacer esperar demasiado.